¿Cómo va evolucionando el conflicto? ¿Qué medidas se van tomando en la moneda? ¿Qué se podría hacer también desde el Congreso? Y más, vamos a estar conversando junto al senador Francisco Chaguán. Senador, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, bueno, estamos con una situación de crisis, pero hoy día lo que nos pide la ciudadanía o que los demócratas nos hagamos cargo de la crisis o la crisis va a terminar destruyendo el país. Y eso implica capacidad de conducción, se requiere gobernabilidad, se requiere unidad, entendiendo que el problema es de todos y la solución debe ser de todos y por tanto hoy día es el momento de comenzar a dar señales. Senador, después del incidente que vimos hace 1 o 2 días en la Cámara, en donde diputadas terminaron prácticamente a los golpes, ¿cómo está el ambiente? ¿Sigue estando así de tenso o ha cambiado un poquito? Primero quiero distinguir, una cosa ha sido la vergüenza del espectáculo dado por la Cámara de Diputados, mientras el Senado ha estado justamente a la altura. Tuvimos el mismo día una sesión donde estuvimos abordando la crisis y adicionalmente ya comenzamos con nuestro diálogo social. Ayer tuvimos con centros de estudio, ex parlamentarios, ex miembros de gabinete de los gobiernos anteriores. Estuvimos también con la sociedad civil. Vamos y estamos apoyando el diálogo con las coordinadoras de la sociedad civil, que un esfuerzo que está liderando, entre otros, Nicolás Cruz. Creemos sin lugar a dudas que hay que convocar para un nuevo pacto social. Cuando hablamos de un nuevo pacto social, estamos hablando de la necesidad de un nuevo entendimiento entre los chilenos respecto a cuáles deben ser las prioridades. Y eso implica abrirlo a la sociedad civil, abrirlo al mundo del trabajo, al mundo de la empresa, que creemos que tiene que estar mucho más presente, y por supuesto también al Estado. ¿Por qué tiene que pasar todo lo que ha ocurrido para que se generara esta conciencia de que hay que hacer cambios profundos? Yo lo vengo alertando hace muchísimo tiempo, de hecho ¿Y por qué no escribí le hacían caso? un libro sobre el tiempo, porque hace mucho tiempo escribí un libro que se llama Chile, Sangre y Fuego, y que en definitiva creemos que hay que relanzarlo. Hablábamos nosotros que cada 40 años en Chile se produce un quiebre institucional de envergadura. Lo ocurrió con las guerras de la independencia, luego ocurrió con las revoluciones del 30, luego tuvimos la batalla del Ircay, la guerra civil, las matanzas de Santa María de Iquique, entre otras, la de Mercurio Valparaíso, la República Socialista Marmaduke Grop, luego tuvimos el seguro obrero, luego el 73 y ahora estábamos justo en este proceso, ciclo, que hoy día se estaba dando por una crisis de confianza, una crisis de confianza interpersonal y una crisis de confianza interpersonal que se llevó justamente a que solo un 13% de los chilenos confiaran en su vecino. Eso hablaba efectivamente que la situación estaba crítica. Yo alertaba de que iba a venir un estallido social debido a que la política estaba completamente desconectada de las realidades. ¿Sigue estando? Y sigue estando. Y yo creo que es el momento finalmente de que, en definitiva, desde el Ejecutivo se tomen medidas para los efectos de reconectarse con la sociedad civil y también con una situación y una sensación de abuso con desprotección que existe en la sociedad civil chilena, pero además con una inequidad territorial que también es un tema que está que genera rabia, que genera también sensaciones complejas desde el punto de vista de que mientras tanto General Lago o Putre están luchando por una rectificación o por tener alcantarillado, vemos como otras comunas de la región metropolitana gastan los recursos ingentes en suntuarios. Entonces se ve que efectivamente hay una inequidad territorial que también está en la base, pero también entender que acá hay unos invisibles para la agenda política. ¿Y quiénes son esos invisibles? Las 40.000 familias que hoy día están en campamento, los 2,5 millones de chilenos que están en listas de espera para una interconsulta, un especialista, una intervención quirúrgica. En la medida que la política se reivindique como un instrumento al servicio de las personas, vamos a lograr finalmente hacer que la política sea relevante. Lo peor que nos puede ocurrir es que la política se torne irrelevante para resolver los problemas de los ciudadanos y en ese sentido, si eso ocurre, la democracia entra en peligro. Senador, el presidente presentó una agenda social con distintas medidas que se están discutiendo desde ya en el Congreso. Hemos visto también gestos por parte de algunos diputados, senadores de la oposición, en que se han manifestado dispuestos al diálogo. ¿Qué otros gestos faltan? ¿Usted cree que es necesario un cambio de gabinete? Primero, la agenda social anunciada por el presidente. Yo creo que con humildad, pidiendo las disculpas del caso y poniendo la agenda social sobre la mesa, yo creo que es un primer paso para los efectos de generar diálogo en torno justamente a materias que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Qué le pareció el cambio de propusimos tono? 11 de las 8, 8 de las 11 propuestas que anunció el presidente Piñera también fueron parte de las propuestas que nosotros hicimos. Me parece que el cambio de tono está en la dirección correcta. Creemos que hay que empatizar hoy día con la situación que viven
muchos chilenos que están viviendo efectivamente desesperanza aprendida y creemos sin lugar a dudas que el sistema político tiene que reaccionar con fuerza, pero también entendiendo que hay que rechazar con fuerza, sin ambigüedad, la violencia y restablecer el orden. La única manera que se puede avanzar paralelamente en diálogo es restableciendo el orden, condenando la violencia, condenando los saqueos, que hoy día finalmente se han tomado las calles de nuestra ciudad, aun cuando este fenómeno ha ido disminuyendo, y yo espero efectivamente que la sociedad civil chilena rechace la violencia en todas sus formas, pero del mismo modo también, y con la misma fuerza, señalar que se requiere diálogo, se requiere entender que el país tenemos que construirlo entre todos. Antes de volver a la parte de la violencia, retomemos la necesidad o no de hacer un cambio de gabinete que ha circulado en los últimos días, distintos académicos también. Nosotros sosteníamos que a lo menos debía haber un cambio de actitud del gabinete. Ese cambio de actitud se produjo. Yo creo que esta es una decisión que deberá tomar el presidente de la República. Si me pregunta a mí, yo creo que efectivamente se requiere un cambio de gabinete profundo. ¿Qué implica profundo? Profundo implica lo siguiente. Lo que tenemos que aumentar es la base de apoyo del gobierno frente a la crisis. Y eso implica tener un gabinete de unidad nacional. ¿Qué implica un gabinete de unidad nacional? ¿Implicaría cruzar la vereda, por ejemplo? Absolutamente. Yo soy partidario de generar si es que el presidente toma la decisión y va a hacer un cambio de gabinete, ese cambio de gabinete tiene que ser de personas que estén conectadas con la realidad y que reflejen de alguna manera la visión del país mucho más amplia de lo que ha sido tradicionalmente la coalición. Y del mismo modo, el llamado también es a mi propia coalición. Tal como lo hemos planteado reiteradamente, creemos que también hay que ampliar la base de la coalición hacia el centro, en la medida que seamos capaces de convocar a otros movimientos o partidos en formación que están en el centro político para los efectos de darle sustentabilidad. Acá lo importante es capacidad de liderazgo, capacidad de conducción y gobernabilidad. Y para eso se requiere, primero, que el gobierno, si hace un cambio de gabinete, este sea profundo, amplio, transversal y con una mirada en la unidad nacional. Y segundo, a mi propia coalición política, a entender que este es el momento finalmente de extender nuestra coalición hacia el centro político para finalmente que distintas visiones de la realidad se incorporen en una coalición que esperamos esté llamada a gobernar Chile por varios años y varios periodos, pero para eso se requiere efectivamente tener liderazgo, conducción y responsabilidad frente a los cambios, alejado de los populismos, porque lo peor que puede ocurrir es que la ciudadanía pretenda o crea que finalmente todos los problemas de los chilenos se van a resolver mágicamente por una agenda que ha enviado el presidente Piñera. No, esto requiere efectivamente tiempo. Y lo peor que pudiera ocurrir es que la política, finalmente, por las expectativas que se generan frente a una crisis como esta, termine fallándoles nuevamente a los chilenos. ¿Usted ha visto oportunismo por parte de sus compañeros de coalición o de la oposición respecto a tratar de instalar temas de agenda propia, como si fuera la agenda de la gente que está... O sea, primero yo quiero llamar a recapacitar. ¿A quién? Al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Frente Amplio. No es posible que frente a un llamado del presidente Piñera a poder generar un acuerdo nacional se resten. Hoy día, la responsabilidad de aquellos que ejercen cargos de liderazgo es justamente ser generosos. Se requieren liderazgos generosos y no buscar sacar, amparados en la propia trinchera ideológica, ventajas de corto plazo. Acá estamos pensando en cuál va a ser el estado de salud de nuestra democracia y cómo somos capaces de construir un proyecto colectivo donde se incorpore a todos los chilenos con una mirada de mediano y largo plazo. Y eso implica tener la generosidad que no han tenido ni el Partido Socialista, ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio. Bueno, con el paso de los días y la crisis que se ha ido agudizando, ¿no ha visto un cambio también de tono en parte de la oposición? Por ejemplo, el diputado Gabriel Boric ayer en su cuenta de Twitter manifestaba que era tiempo de cambiar la actitud, que no han estado formando parte de la solución y deberían empezar a hacerlo. Bueno, quizá eso por parte de otros... El problema es de todos y la solución debe ser de todos. Y por tanto, el llamado que nosotros hacemos, más que a poder mezclarse en la marcha y en la movilización, es ser capaz de conducir el proceso y por supuesto generar diálogo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en nuestra región, a través de los diálogos barriales por la paz, donde estamos
reuniéndonos con nuestros dirigentes sociales, o lo que haremos también en el Congreso Nacional el próximo día lunes, donde tendremos también un diálogo profundo con actores sociales. O sea, eso es fundamental. Pero acá la responsabilidad de los liderazgos políticos no es estar manifestándose en la calle, es ser capaces efectivamente de escuchar con fuerza la voz de los manifestantes y conducir el proceso. Y acá yo creo que Boric se dio cuenta que, en definitiva, la actitud inicial no contribuía finalmente a generar un mejor país. Y yo creo que hoy día el cambio de actitud, bueno, tenemos que recogerlo para ser capaces de construir entre todos la solución. Hablemos de los saqueos, desmanes. ¿Se ha visto sobrepasada la Fuerza Armada para poder controlarlo? Mire, a nadie que sea republicano y demócrata le gusta efectivamente tener estados de excepción constitucional y tener toques de queda. Pero ciertamente la situación de violencia desatada y coordinada en un primer minuto, que en definitiva terminó con el incendio y la destrucción de las estaciones del metro de la región metropolitana. ¿Tienen información hasta ahora respecto a eso? Porque muchos se preguntan cómo puede haber surgido de forma espontánea. Lo más probable es que fue coordinado, no es llegar y quemar estaciones de metro, tiene que haber también una forma, una metodología, me imagino. ¿Hay información disponible al respecto de eso? No, pero ciertamente quien pudiera apreciar cómo se produjeron efectivamente los atentados, porque son atentados al metro de Santiago, efectivamente fueron en términos, no fue una manifestación espontánea, fueron perfectamente coordinados. Luego el fenómeno empatizó con otro tema distinto. La gente se cuestiona y dice, ¿cómo no van a ser capaces nuestros servicios de inteligencia para detectar quiénes fueron o quiénes se están coordinando eventualmente para nuevos ataques? Bueno, pero ciertamente eso será materia de investigación y esperamos que en definitiva los responsables finalmente tengan las responsabilidades penales que correspondan. Pero mientras tanto lo que corresponde es poder distinguir. Una cosa son los violentistas, que tenemos que combatir con fuerza para los efectos de restablecer el orden. Otro muy distinto es la manifestación donde la familia chilena ha salido a protestar, que eso es muy distinto y tenemos que salvaguardar el derecho a disentir y el derecho a manifestarse en democracia. Eso es un derecho sagrado que tenemos que cautelar. Y por supuesto eso empatiza con una sensación, como te señalaba, de abuso con desprotección de la sociedad civil chilena y de la cual hay que hacerse cargo. Y lo que corresponde a los actores políticos es conducir el proceso, dar gobernabilidad y, por supuesto, reaccionar oportunamente. Y por eso yo creo que el presidente Piñera hoy día tiene una tremenda oportunidad en términos de poder generar un llamado a la unidad nacional. Y eso implica también, si es que va a hacer un cambio de gabinete, hacer un cambio de gabinete de unidad nacional. Yo he estado en contacto con muchas personas y liderazgos que estaban al frente y que están dispuestos a asumir un paso decisivo de incorporarse porque entienden que acá hay un proyecto colectivo de nación que está de por medio y la defensa de nuestra democracia. Y por tanto yo diría que si el presidente tiene ese gesto de invitar a personas que tuvieron cargos de responsabilidad en el pasado, ellos estarían dispuestos a asumir en el gabinete. Eso va a depender de la voluntad del presidente Piñera. Yo soy ¿quiénes estarían dispuestos a asumir el gabinete? No es el momento de entrar en nombre, pero ciertamente el presidente... Pero hay gente que fue parte de otros gobiernos. De otros gobiernos. De oposición. Así es. O se desempeñó en el Parlamento. Acá claramente es una decisión que tendrá que adoptar el presidente Piñera. El llamado que le quiero hacer, sí, es que si finalmente hace cambio de gabinete, ese cambio de gabinete tiene que ser profundo, segundo, con personas que efectivamente tengan vinculación con la sensación térmica y con sentido de realidad. Y tercero, por supuesto, debe ser un gabinete de unidad nacional. Senador, respecto a la violencia, se han acusado también muchos excesos por parte de las policías, eventualmente militares también, violaciones de derechos humanos. Tanto así que incluso el mismo presidente invitó a una delegación enviada por la presidenta Bachelet, ahora alta comisionada de derechos humanos. Ella anunció que van a venir. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en esa materia? Primero me parece que lo que ha hecho el presidente Piñera, en términos de invitar y comunicarse con la alta comisionada de derechos humanos y decirle que está dispuesto a que finalmente funcionarios del alto comisionado estén en nuestro país para fiscalizar eventuales violaciones a los derechos humanos, me parece que es una señal de transparencia. Como también invitar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch
que efectivamente muestra que son capaces efectivamente de señalar que acá no tenemos nada que ocultar como gobierno desde el punto de vista del control del orden público. Y por supuesto, somos los primeros en condenar cualquier violación a los derechos fundamentales. Lo que sí es relevante es que hay que dotar también de autoridad a las policías y también a las fuerzas que hoy día están tratando de controlar, siempre en el contexto del respeto a los derechos fundamentales, porque esa es una línea que nadie está dispuesto a cruzar. ¿Cómo lo hacemos? Porque finalmente, pese a que están los militares en la calle, pese a las declaraciones de estado de emergencia, siguen los saqueos. Y vemos alcaldes que están muy desesperados porque, como le decía, pese a toda esta gente que lamentablemente supera por crece al contingente policial o militar, ¿cómo se puede llegar a una solución lo más pacífica posible? 3 elementos. Primero, que hay que dotar de autoridad a las policías y al contingente, a las Fuerzas Armadas. Segundo, el marco de los derechos fundamentales es, por supuesto, la línea fundamental. Pero, básicamente, un análisis. Se ha perdido el sentido de autoridad en Chile. Y eso se ha manifestado particularmente por la actitud de los violentistas que hoy día y aquellos que han propiciado los saqueos, donde claramente hay poco respeto a la autoridad. Y ciertamente acá tenemos una responsabilidad, porque ¿para qué finalmente, cuáles fueron las bases por las cuales se eligió este gobierno? Fundamentalmente, garantizar el orden público. Y yo diría que esa es una de las tareas fundamentales que nos toca por delante. Así que yo espero que en definitiva seamos capaces, primero, de restablecer el orden público, que la propia sociedad civil chilena efectivamente condene la violencia sin ambigüedades como ocurrió y que en definitiva, por parte de algunos, y finalmente seamos capaces de entender que hay que desarrollar un proyecto colectivo de nación, y ese proyecto colectivo de nación implica hacerse cargo de los problemas urgentes que hoy día tenemos. Un tema dramático del cual yo quiero hacerme cargo. Necesitamos asegurar fármacos e insumos en toda la red hospitalaria pública. Acá tenemos una dificultad en términos de que si no aseguramos un adecuado abastecimiento en los hospitales, no queremos que finalmente paguen el costo finalmente de esta crisis los más vulnerables, aquellos que estaban esperando una intervención quirúrgica que se han visto postergadas en algunos hospitales, o finalmente algunos tratamientos, por ejemplo las quimioterapias en algunos hospitales públicos que pudieran eventualmente suspenderse. Creemos que esto es fundamental, senador, hacerse cargo de aquello. Antes de que estallara el conflicto en los últimos días, había un intercambio entre el Colegio Médico y el Ministro de Salud, justamente por una supuesta falta de insumos en centros de salud públicos. El ministro lo negó, desde el Colegio Médico decían que eso efectivamente era así, y usted ahora está manifestando algo en la misma línea. ¿Esto viene de antes o después? Yo quiero hacer una crítica, sí, y espero que se entienda en este contexto. Tenemos un problema en la dirección de presupuesto. Lo que ocurría particularmente cada cierto tiempo es que a esta época del año venía un suplemento del presupuesto en salud y que en definitiva permitía resolver de alguna manera la abultada deuda hospitalaria y permitía efectivamente que los stocks de medicamentos, de insumos, llegaran a los hospitales públicos. Pues bien, eso no se produjo con toda la envergadura que nosotros esperábamos. Por tanto, yo quiero pedirle al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto que en todas estas materias efectivamente tienen impactos políticos, sociales y económicos para la población, del cual hay que hacerse cargo. Por tanto, lo que está ocurriendo en la salud pública es una responsabilidad directa del director de presupuesto, como también lo que ocurrió en el metro. Porque en el metro, efectivamente... ¿Se ha visto que la ministra intentó detener el alza? Bueno, yo lo quiero decir como presidente de la Comisión de Transporte, que efectivamente hoy día, efectivamente, el presidente no tenía las facultades para congelar el alza de las tarifas del transporte público, pero sí podía efectivamente solicitar, y hay incluso videos que relatan efectivamente al acontecer en la subcomisión mixta de presupuesto, donde claramente acá se solicitó en su oportunidad a la Dirección de Presupuesto poder incorporar recursos adicionales para evitar el alza. Y la ministra efectivamente en su tiempo intentó que en definitiva esta alza no se produjera, también apoyada por senadores como el que habla, en su calidad de presidente de la Comisión de Transporte. Yo creo que efectivamente falta entender en la Dirección de Presupuesto que las decisiones técnicas tienen impactos políticos sociales y por tanto hay que efectivamente distinguir aquellas que es posible efectivamente ralentizar
con aquellas que son urgentes y necesarias y que provocan efectivamente efectos políticos sociales. Senador, finalmente, ¿en qué están ahora en el Congreso? ¿Cuál es el cronograma de las próximas horas y días? Bueno, por supuesto, vamos a hacernos cargo de la agenda que el presidente Piñera le ha propuesto al país. Muchos de esos proyectos son de iniciativa exclusiva del presidente y esperamos que sean tratados con la mayor celeridad. Está, por ejemplo, el seguro para enfermedades catastróficas, que es un tema que nosotros lo hemos pedido reiteradamente. Hoy día cuenta con todo el apoyo del gobierno y también del Ministerio de Salud. ¿Están coordinados con la Cámara? Porque ha habido quizá un desacuerdo respecto a cuál es el orden de la agenda, que la Cámara no necesariamente es la misma que tienen ustedes en el Senado. No, primero el Senado está empeñado en sacar adelante los proyectos. Hay proyectos de ley que estaban en el Congreso en tramitación, en primero o segundo trámite constitucional. Lo que nosotros hemos pedido, y hemos hablado transversalmente con parlamentarios, senadores de todas las bancadas, es priorizar esa agenda legislativa, que el gobierno le dé urgencia legislativa, porque el principal colegislador en Chile, y eso la gente no lo sabe, es el gobierno a través del sistema de urgencia, que genera los tiempos de tramitación de los proyectos. El Senado suspendió su semana regional. La próxima semana, efectivamente, estaremos sacando los proyectos abocados a la agenda impulsada por el Ejecutivo y esperamos también que en la Cámara de Diputados impere la misma racionalidad, entendiendo claramente que acá hay urgencias sociales que finalmente son las que deben ser discutidas de manera urgente y prioritaria. Muchas gracias, senador, que les vaya muy bien con las gestiones para todos, en todos los sectores. Muchas gracias. Y insistir en el diálogo social. Vamos a estar trabajando, ahora tenemos sesión con la comunidad de la ciencia, que también se adhiere justamente a ponerse a disposición del gran acuerdo nacional que se requiere para darle gobernabilidad, unidad y perspectiva a nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Los dejamos invitados a que sigan juntos nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.